Si haces esto, el dinero llegará solo. ¿Sabías que una de las claves más grandes para atraer dinero sin perseguirlo es unir dos tipos de sabiduría que rara vez se combinan? Por un lado, tienes la mentalidad financiera de Robert Kiyosaki, quien te dice que el dinero trabaja para ti cuando entiendes los activos, los pasivos y los sistemas de flujo. Y por otro lado, tienes la claridad brutal de Ray Dalio, quien asegura que las reglas de la vida son como algoritmos. Si los entiendes y los aplicas con sinceridad, el éxito se vuelve una consecuencia. Ahora, ¿qué pasaría si juntas ambas filosofías en una sola? Ocurre algo extraordinario. Comienzas a vivir en una estructura personal donde el dinero llega como un reflejo de tu comprensión de las reglas y de tu capacidad para crear valor a largo plazo. Kiyosaki insiste en algo que pocos han terminado de entender. No es cuánto ganas, es cuánto retienes, cuánto haces crecer y cuánto control tienes sobre tus decisiones financieras. Pero esto no sirve de nada si no aplicas lo que Dalio llama la aceptación radical de la realidad. Es decir, mirar de frente tus debilidades, tus errores, tus patrones destructivos y diseñar sistemas para corregirlos, porque si no ves tu verdad, no puedes rediseñar tu vida. Entonces el dinero no llega porque no tienes suerte, sino porque estás construyendo sobre cimientos rotos. Hoy te enseñaré que cada nueva etapa comienza con una elección invisible, esa que haces cuando nadie está mirando, esa decisión silenciosa de no ser más un espectador de tu propia vida. Porque vivir esperando a que las cosas cambien por sí solas es la receta perfecta para una vida en pausa. Pero tú no estás aquí para quedarte detenido, estás aquí porque ya sabes que algo dentro de ti se está despertando, una nueva conciencia que no quiere más excusas, que no quiere más sueños rotos, quiere acción, quiere evidencia y quiere resultados. Y te aseguro que esa parte de ti que ha decidido cambiar es la más poderosa que tienes, es tu verdadero capital. Y si la alimentas con hábitos correctos, la conviertes en tu mayor activo. ¿Qué es un activo? Es todo aquello que trabaja por ti, incluso cuando tú estás descansando. Pero antes de tener activos financieros, necesitas construir activos internos, disciplina, enfoque, paciencia, valentía, y eso se entrena, se cultiva, se repite, día tras día, hasta que ya no eres alguien que lo intenta, eres alguien que lo vive. Hay algo que debes entender con total claridad. No necesitas más dinero para cambiar tu vida. Necesitas más claridad, más dirección y más control. Porque el problema nunca fue cuánto ganas, sino cómo vives con lo que tienes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas prosperan incluso ganando poco, mientras otras con mayores ingresos viven endeudadas, atrapadas, sin aire financiero? La diferencia está en la mentalidad, no en la cantidad. En los sistemas, no en las circunstancias, en la conciencia, no en la suerte. Una vida disciplinada no es una vida aburrida, es una vida con propósito. Es una vida donde cada peso tiene un rol, cada minuto tiene dirección y cada acción tiene intención. No necesitas un milagro financiero, necesitas un plan de vida. Y ese plan comienza con decisiones simples, dejar de gastar para impresionar a otros, dejar de postergar lo importante, dejar de justificarse por lo que no tienes y empezar a construir con lo que sí tienes. Porque sí, tienes más de lo que crees. Tienes tiempo, tienes atención, tienes voluntad. Si usas ese poder todos los días, si decides vivir como un arquitecto y no como un espectador, verás cómo todo cambia. Porque cuando tú cambias, tu entorno cambia, tu realidad se transforma. Y el dinero, que parecía esquivo, comienza a girar en tu órbita, no porque lo estés rogando, sino porque ahora eres un hombre que representa estabilidad, y la estabilidad atrae abundancia. El mercado premia la confiabilidad. La gente invierte en quien resuelve. La vida se abre para quien actúa con orden. Es así de directo. Cuando tú eres tu mayor prioridad, tu vida comienza a ordenarse. No hablo de egoísmo, hablo de responsabilidad. Porque nadie vendrá a salvarte. Nadie va a construir por ti el puente hacia tu libertad. Ese trabajo es tuyo. Y si hoy tomas el control, si hoy decides ser el hombre que honra sus palabras, que respeta su tiempo, que sostiene lo que dice, entonces habrás dado el paso más importante. Porque todo lo que venga después, el dinero, las oportunidades, las conexiones, será solo el reflejo de esa nueva identidad. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de buscar atajos y empiezas a construir sistemas.
¿Sabías que hay algo llamado automatización financiera personal? No es complejo. Es simplemente poner tu dinero a trabajar por ti con reglas claras, una parte al ahorro, una parte a inversión, una parte a gastos esenciales. Y lo haces cada vez que recibes ingresos. No lo piensas, lo ejecutas. Y al principio puede parecer pequeño, puede parecer insignificante. Pero dale tiempo, dale constancia, lo que hoy es semilla, mañana será libertad. Y mientras otros siguen atrapados en ciclos de gasto emocional, tú estás plantando semillas. No se trata de negar placeres, se trata de posponerlos con inteligencia, porque cuando aprendes a dominar el deseo momentáneo, abres la puerta a la abundancia permanente. No hay libertad más poderosa que la que nace del autocontrol, y eso es lo que estás desarrollando aquí. No una técnica, no una táctica, una identidad nueva, una que te llevará a un nivel de resultados que jamás creíste posible. Y lo mejor de todo, sostenible. En ese camino descubrirás algo asombroso. La tranquilidad interior vale más que cualquier saldo en la cuenta. Porque cuando sabes que estás avanzando, que estás siendo coherente con lo que quieres, duermes en paz, y esa paz es el verdadero lujo. No el coche, no la marca, no el viaje. Es la sensación de que estás a cargo, de que no dependes de nadie, de que has tomado las riendas, y eso te hace caminar diferente, te da presencia, te da fuerza, te vuelve magnético, porque el mundo puede no saber tus números, pero siempre reconoce tu esencia. Te convertirás en ese tipo de hombre que no necesita presumir, porque sus resultados hablan. Ese tipo de hombre que no necesita correr tras oportunidades, porque las oportunidades lo encuentran. Ese hombre que no gasta energía en demostrar nada, porque todo en él comunica confianza. ¿Y sabes qué más pasa? Que inspiras a otros. Sin darte cuenta te conviertes en un faro, en una referencia, en una prueba viviente de que sí se puede, de que la disciplina es más poderosa que la suerte, de que el orden interior produce riqueza exterior. Cada decisión cuenta. Incluso las más pequeñas, esa compra que decides evitar, ese libro que eliges leer, esa conversación que postergas y hoy enfrentas, todo eso te está entrenando. Porque no se trata solo de dinero, se trata de carácter. Y el carácter se forma cuando haces lo correcto sin que nadie te obligue. Cuando eliges la incomodidad de construir en lugar de la comodidad de quedarte igual. Y con cada repetición te haces más fuerte, más consciente, más capaz. Y entonces empieza a pasar algo curioso. Ganas poder interior. Ya no reaccionas ante los problemas con ansiedad, sino con estrategia. Ya no entras en pánico ante una deuda, la enfrentas con plan. Ya no vives con miedo al futuro, porque sabes que lo estás construyendo con disciplina. Esa sensación de control, de avance, de claridad, vale más que cualquier billete. Porque el dinero puede subir y bajar, pero tu capacidad de crearlo y sostenerlo es lo que realmente marca la diferencia. Y no estás solo. Te lo digo de nuevo, muchos lo han logrado antes. Gente que parecía no tener ninguna ventaja. Gente común, gente como tú y como yo. Que un día tomaron una decisión y nunca volvieron atrás. Que empezaron con lo que tenían sin excusas y poco a poco construyeron una vida que otros hoy admiran. Pero no fue suerte. Fue sistema. Fue hábito. Fue disciplina. Esa disciplina, cuando se convierte en estilo de vida, es indetenible. Porque ya no te preguntas si lo vas a lograr, te preguntas cuándo. Ya no dudas de ti, porque tus acciones te han enseñado a confiar en ti. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando tú crees en ti, el mundo también lo hace. Cuando tú actúas con coherencia, las puertas se abren. Cuando tú vives con orden, la abundancia llega. Por eso, cada día es una oportunidad de confirmarle a la vida que estás listo para más. No con palabras, con actos, con rutina, con repetición. No necesitas motivación diaria, necesitas sistema, porque la motivación sube y baja. El sistema sostiene, y tú puedes construir ese sistema desde hoy. No importa cuán lejos estés. Empieza con un paso. Uno solo. Pero hazlo ahora, y repítelo mañana. Y pasado. Y cada día que lo hagas, estarás reforzando un mensaje. Estoy listo, y la vida responde a ese mensaje. Siempre. Si hoy administras bien tus minutos, mañana administrarás bien tus millones. Esa es la lógica que pocos quieren aceptar, porque la mayoría quiere atajos. Pero tú estás aquí porque sabes que no hay transformación sin responsabilidad, y eso te diferencia.
Porque al comprometerte con este camino, ya no estás esperando que la vida te regale algo, estás tomando lo que te pertenece, desde la acción. Y lo más hermoso de esto es que cada pequeño cambio crea una reacción en cadena. Ahorras hoy y mañana tienes paz. Inviertes en ti hoy y mañana vales más. Controlas un impulso hoy y mañana te sientes más fuerte. Todo suma. Y esa suma silenciosa es la que construye una riqueza verdadera. No la que se ve en un auto o una cuenta bancaria, sino la que se siente por dentro. Libertad, confianza, visión. Es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que... Verás cómo incluso tu círculo comienza a cambiar. Porque cuando tú subes tus estándares, los que están dispuestos a crecer se quedan y los que no se van. Y está bien, porque necesitas rodearte de quienes te impulsen, no de quienes te frenen. Y tú también te convertirás en inspiración para otros. Porque cada acto disciplinado que haces hoy será una historia de transformación que alguien más escuchará mañana. ¿Sabes qué tienen en común los hombres que prosperan en cualquier parte del mundo? No es un país, no es una carrera, no es una edad. Es un sistema de hábitos sólidos que lo sostienen. Es la capacidad de sostener lo correcto más allá del ánimo. Es la voluntad de actuar con excelencia incluso cuando nadie los ve. Y eso está disponible para ti. No necesitas pedir permiso. Solo necesitas empezar a vivir como alguien que ya es digno de abundancia. Porque cuando lo haces, el dinero empieza a buscarte. Porque tú ahora eres el tipo de hombre que puede sostenerlo. Y no, esto no es una teoría bonita. Es una realidad que estoy viendo en decenas de personas que un día decidieron actuar distinto. Cambiaron cómo pensaban, cambiaron cómo vivían, y todo lo demás cambió. Porque el dinero no llega a quienes más lo desean, llega a quienes están preparados para multiplicarlo, a quienes ya están viviendo como si supieran qué hacer con él. Y esa preparación no es externa, es interna, es invisible, pero es poderosa. Así que hoy, no pienses solo en cuánto quieres, piensa en cuánto puedes sostener, en cuánto puedes administrar, en cuánto puedes multiplicar. Y si todavía no estás ahí, perfecto, porque eso significa que tienes espacio para crecer. Y el crecimiento es la señal más clara de que la abundancia está en camino. Porque la vida no premia la perfección, premia la mejora continua. Y si tú mejoras cada día, la recompensa es inevitable. Tú eres el proyecto más importante de tu vida. Y el dinero simplemente es una de las muchas recompensas que llegan cuando ese proyecto se toma en serio. Cuando comienzas a construirte desde dentro, a fortalecer tu enfoque, a sanar tu relación con el tiempo, a limpiar tus hábitos, entonces todo lo demás comienza a girar. Es como si la vida dijera, ahora sí, estás listo. Y no es casualidad, es causa y efecto, es decisión y consecuencia, es intención y dirección. Cuando vives con claridad, todo se vuelve más simple. Dejas de comprar por impulso porque ya no necesitas llenar vacíos. Dejas de decir que sí a todo porque tu energía vale. Dejas de buscar aprobación porque tú sabes que estás en el camino correcto. Esa es la verdadera libertad y es alcanzable. Ahora bien, no ignores este momento. Si algo dentro de ti resonó con lo que estás escuchando es porque hay una parte de ti que está lista para más. No apagues esa voz. No la silencies. Al contrario, aliméntala. Haz algo concreto hoy que confirme tu compromiso con esta nueva vida. No tiene que ser gigante, tiene que ser real. Un paso, un cambio, un nuevo hábito. Porque si lo haces hoy, y lo haces mañana, y lo sostienes el resto de la semana, y luego del mes, llegará el día en que mires atrás y ya no te reconozcas. Verás a un hombre nuevo, un hombre que no necesita correr tras el dinero, porque el dinero ya viene a él. Porque él se ha convertido en alguien tan valioso, tan enfocado, tan confiable, que la abundancia simplemente fluye, como la gravedad, como el amanecer, como algo natural. Y ese, amigo mío, es el verdadero objetivo, que vivas en ese estado donde el éxito no se persigue, se irradia, donde el dinero no se suplica, se atrae, donde tú no pides oportunidades, las creas, y donde tu estilo de vida es tan disciplinado, tan coherente, tan alineado con lo que quieres, que la vida no tiene otra opción más que darte todo lo que mereces, porque tú ya te convertiste en alguien que puede sostenerlo.
Tal vez te estés preguntando, ¿y si me equivoco? ¿Y si vuelvo a fallar? Déjame responderte con total honestidad. Vas a fallar. En algún momento tropezarás, olvidarás tus promesas, volverás a caer en algún hábito viejo. Pero eso no te define. Lo que te define es lo que haces después de ese tropiezo. Si decides quedarte abajo o si usas la caída como impulso, nadie llega a la cima sin heridas. Pero cada herida bien asumida se convierte en un ancla de sabiduría. El camino no requiere perfección, requiere persistencia. Y si alguna vez sientes que nadie te comprende, que tus cambios no son valorados, que tu esfuerzo es invisible, no te detengas, porque tú no estás haciendo esto por aprobación. Lo estás haciendo por transformación, porque sabes que una vida distinta te espera, porque ya probaste lo otro, ya viviste sin rumbo, sin estructura, sin control, y ahora estás decidiendo vivir de otra forma, con intención, con foco, con orden. Eso es algo que muy pocos tienen el coraje de intentar. Y tú lo estás haciendo. Así que hazte este regalo, el de una vida construida desde lo invisible, desde lo que nadie ve, pero tú sostienes, desde lo que parece mínimo, pero te está esculpiendo. No subestimes el poder de tu repetición. No subestimes el poder de despertarte a la misma hora, de planificar tu semana, de decir no a lo que antes te arrastraba. Cada una de esas decisiones es un ladrillo. Y un día verás la estructura completa. Un día mirarás tu cuenta, tus relaciones, tu tiempo, y dirás, esto lo construí yo. No lo soñé. No lo deseé. Lo construí. Ese orgullo no viene de compararte con otros. Viene de saber que ya no eres el hombre que solías ser. Viene de entender que la mejor inversión que hiciste no fue en un fondo ni en una criptomoneda, fue en ti, en tu mente, en tu carácter, en tu visión. Eso no tiene precio, porque eso te acompañará siempre. El dinero va y viene. Pero tú, cuando te transformas, eres imparable. Y la vida responde a eso con oportunidades que jamás habrías imaginado. Y si en este momento sientes fuego en el pecho, si algo dentro de ti se activó mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. No digas mañana empiezo. Mañana es la excusa más costosa que existe. El momento es ahora. Porque si no lo haces hoy, ¿cuándo lo harás? Y si no eres tú, ¿quién lo hará por ti? Toma la decisión, escríbela, declárala, pero sobre todo, vívela. Demuestra que puedes vivir con el estándar de alguien que está listo para sostener riqueza. Y cuando eso pase, cuando tu vida refleje orden, claridad y disciplina, no necesitarás buscar el dinero. El dinero te encontrará a ti. Recuerda esto hasta el último día. El dinero no es un premio, es una consecuencia, y tú ya no necesitas perseguirlo. Porque si vives cada día como alguien que lo merece, el dinero vendrá solo. No por magia, por coherencia, porque ya no estás esperando que la vida te recompense. Estás dando razones todos los días para que lo haga. Porque has entendido la regla, el dinero sigue al orden. La abundancia habita donde hay estructura. La riqueza permanece donde hay carácter. Tú eres ese lugar. Tú eres ese orden. Tú eres esa estructura. Porque decidiste vivir distinto. Porque elegiste una disciplina que pocos tienen. Porque ya no esperas milagros, los construyes. Porque ya no te defines por tus caídas, sino por tus levantadas. Porque eres alguien que inspira, que suma, que transforma, alguien que el dinero no puede ignorar, alguien que la abundancia no puede evitar visitar, alguien que sin perseguir nada atrae todo. Y esa es la verdad más poderosa que puedo dejarte hoy. Cada vez que tomas una decisión alineada con tu visión, aunque sea pequeña, estás enviando una señal clara al universo. Estás listo. Y no se trata de lenguaje místico, es pragmatismo puro. Porque cada acto coherente con tus metas activa conexiones que antes estaban dormidas. Relaciones, ideas, oportunidades, todas empiezan a responder a tu nuevo patrón de comportamiento. Pero esa respuesta solo aparece cuando tú primero te tomas en serio, cuando tu compromiso con tu futuro ya no depende del estado de ánimo, sino del carácter que estás desarrollando, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que, y ahí está la diferencia que marca a los que logran resultados extraordinarios. Viven como si el éxito ya fuera parte de su identidad. No lo esperan, lo representan, no lo desean, lo ejecutan. Porque el dinero, como cualquier recurso valioso, no se entrega al azar, se entrega a quienes pueden sostenerlo, multiplicarlo y expandirlo. Si tu vida aún no lo atrae,
no es un juicio. Es una señal de que aún puedes afinar el instrumento que eres. Y eso no es motivo de frustración, es una puerta abierta a una transformación real. Imagina por un momento que tu vida es una empresa, y tú eres el CEO. ¿Contratarías a alguien como tú para liderarla? ¿Le confiarías las finanzas, el tiempo, los recursos, el equipo? Si la respuesta es no todavía, eso es perfecto, porque entonces sabes dónde comenzar. Y lo primero que hace un líder real es ordenar la casa, no con gritos, no con presión, con visión, con sistemas, con estrategia. Así también debes actuar tú con tu vida, poner en orden tu mente, tus hábitos, tus decisiones, porque solo cuando la estructura es sólida, la riqueza se siente segura para entrar. Y no te confundas, no estás solo. Muchos hemos estado allí en ese punto donde no sabíamos cómo, pero decidimos empezar. Y ese inicio, aunque lleno de dudas, fue suficiente para activar algo más grande. No esperes tener todas las respuestas, empieza con las que ya tienes. Porque cuando actúas, aunque no todo esté claro, el camino comienza a revelarse, como una lámpara que solo ilumina el siguiente paso, y eso basta. Porque cuando caminas con fe en tu disciplina, no necesitas ver todo el camino, solo necesitas seguir avanzando. Ahora escucha esto bien. El dinero no sigue el entusiasmo momentáneo, sigue la constancia silenciosa, esa que no necesita aplausos, ni likes, ni validación. Esa que hace lo que tiene que hacer incluso cuando nadie está mirando. ¿Sabes por qué? Porque el mundo confía en los que se dominan, el mercado premia al que cumple, y la vida multiplica al que sostiene su palabra. Así de simple. ¿Quieres que el dinero te encuentre? Entonces conviértete en alguien que ya actúa como si supiera cómo administrarlo, y eso no significa gastar más o aparentar, significa dominarlo poco con excelencia, significa tomar decisiones pequeñas con el mismo respeto que si se tratara de millones, porque la coherencia se entrena en lo cotidiano, y cuando eres coherente en lo poco, inevitablemente te preparas para lo mucho. Muchos quieren riqueza, pero no están dispuestos a hacerlo incómodo. Quieren libertad financiera, pero no quieren controlar sus impulsos. Quieren negocios, pero no pueden cumplir ni con su despertador. Tú no eres así. Tú estás aquí porque ya decidiste que vas a ser diferente. Porque sabes que la disciplina no es castigo, es poder. Es la herramienta que transforma cualquier debilidad en fortaleza, cualquier escasez en semilla. Y déjame ser claro, no necesitas motivación eterna. Lo que necesitas es un sistema que funcione incluso cuando no tengas ganas. Un sistema que te levante cuando te caes, que te sostenga cuando flaqueas. Y ese sistema se construye con decisiones firmes, con hábitos irrompibles, con claridad diaria sobre quién eres y hacia dónde vas. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. En algún punto del camino te vas a dar cuenta de que ya no dudas de ti, no porque te volviste arrogante, sino porque la repetición te enseñó a confiar en que si hoy actúas con excelencia, mañana llegará la recompensa. Tal vez no en la forma que imaginabas, tal vez no tan rápido como querías, pero llegará, porque cuando siembras disciplina cosechas abundancia. Siempre. Y entonces algo mágico ocurre, la gente empieza a notarlo. Tus amigos, tus colegas, tu familia, todos sienten que hay algo diferente en ti. Y no es la ropa, no es el coche, no es la cuenta bancaria, es tu energía, es tu foco, es tu serenidad. Porque mientras otros están corriendo detrás del dinero, tú ya estás caminando hacia tu propósito. Y cuando vives así, el dinero empieza a rodearte, como un satélite que no puede alejarse de su centro. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque nunca construyen una estrategia que sostenga su avance. Se lanzan a la vida con entusiasmo, pero sin dirección. Y no hay nada más peligroso que el deseo sin estructura, porque ese deseo tarde o temprano se convierte en frustración, y la frustración repetida apaga la motivación. Por eso, si hoy quieres avanzar, necesitas una arquitectura mental que te permita sostener decisiones inteligentes incluso cuando el entorno no te favorezca. Porque no siempre tendrás energía, no siempre tendrás apoyo, no siempre será fácil. Pero si tienes estructura interna, avanzarás igual. Y esa estructura comienza cuando aceptas que tú eres tu primer proyecto. No un negocio, no una inversión, no una meta externa. Tú. Porque si tú estás desordenado, todo lo demás lo estará. Pero si tú estás enfocado, todo lo que toques se alineará.
El entorno no determina tu vida. La forma en que respondes a ese entorno sí lo hace. Y si aprendes a responder con orden, disciplina y enfoque, el entorno se convierte en escenario, no en excusa. Hay algo llamado aprendizaje sistemático. Es la práctica de incorporar nuevas habilidades como parte de tu rutina diaria. No solo aprender cuando surge un problema, sino aprender como forma de vivir. ¿Sabías que si dedicas solo 30 minutos diarios a estudiar una habilidad específica, al cabo de un año serías mejor que el 95% de las personas que la usan profesionalmente? Esa es una ventaja descomunal, pero la mayoría prefiere entretenerse. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos se sienten orgullosos de estar ocupados cuando en realidad están distraídos. Llenan su día con tareas urgentes pero irrelevantes. Revisan correos, responden mensajes, corren de un lado a otro, pero no avanzan. Porque el movimiento no siempre significa progreso. Si no tienes una brújula interna, puedes correr durante años y terminar en el mismo lugar. Hoy quiero desafiarte a preguntarte algo más profundo. ¿Estás viviendo para sobrevivir o para construir? Porque hay una diferencia brutal. El que sobrevive solo piensa en el día. El que construye piensa en el legado. El primero se enfoca en lo que cuesta, el segundo en lo que vale. El primero se detiene ante el obstáculo, el segundo lo usa como escalón. Y si estás escuchando esto es porque ya tienes una semilla de constructor dentro de ti. Una parte que no se conforma, que quiere más. Y no hablo de ambición vacía, hablo de propósito, de construir una vida tan sólida que no solo te beneficie a ti, sino que inspire a otros, porque el verdadero éxito no es individual, es expansivo. Ahora escúchame con atención, cada habilidad que adquieres, cada lectura que haces, cada error que corriges, te convierte en alguien más fuerte, más sabio, más valioso. No hay tiempo perdido cuando inviertes en ti. Y sin embargo, muchos siguen esperando el momento correcto para empezar. No se dan cuenta de que el momento correcto no llega. Se construye. Y se construye cuando decides que tu futuro vale más que tus excusas. Y aquí entra una de las verdades más incómodas, pero más necesarias. Si no tienes control sobre tus emociones, no tendrás control sobre tu dinero, porque el dinero no desaparece por accidente. Se escapa en cada impulso no gestionado, en cada compra que calma la ansiedad, en cada decisión tomada desde el miedo o la euforia. Si aprendes a regularte emocionalmente, tu cuenta bancaria lo va a notar. Muchos quieren técnicas para invertir, para ahorrar, para ganar más, pero no quieren mirar hacia adentro, no quieren enfrentar sus patrones destructivos, no quieren admitir que su relación con el dinero está herida, y mientras esa herida no se cierre, cualquier riqueza será temporal, no por falta de oportunidades, sino por falta de estructura emocional. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo sano eso? Empieza por preguntarte cómo manejas la incertidumbre, ¿te paraliza o te impulsa? ¿Te refugias en el consumo o en la creación? ¿Te victimizas o te responsabilizas? Porque tus respuestas no solo definen tu presente, definen el tipo de riqueza que estás atrayendo o alejando. Otra práctica que puede revolucionar tu vida es el diario de decisiones. Cada noche escribe las 3 decisiones más importantes que tomaste en el día y cómo las evalúas ahora. En una semana tendrás un espejo de tu patrón mental y verás si estás tomando decisiones basadas en impulso, en miedo, en presión o en visión, estrategia y propósito. Este ejercicio simple puede corregir años de desorden. Y no, esto no es solo para personas organizadas, esto es para todos los que quieren recuperar el timón de su vida, porque la disciplina no es genética, es una construcción, y se construye a través de micro decisiones repetidas que refuerzan tu identidad. Cada vez que eliges lo difícil pero correcto, estás reprogramando tu mente para sostener abundancia. ¿Sabías que Ray Dalio, uno de los inversores más exitosos del mundo, sostiene que el dolor más la reflexión es igual al progreso? Esa es su fórmula del éxito. Y la razón es simple, el dolor nos muestra lo que no sabemos. La reflexión nos permite entenderlo. Y juntos nos impulsan a actuar diferente. Pero si no reflexionas, repites. Si no entiendes, tropiezas. Y aquí es donde se une con Robert Kiyosaki. Él no solo te dice que construyas activos, sino que te conviertas tú mismo en un activo, que aprendas, que enseñes, que compartas, porque cuando tu mente genera valor, tu entorno cambia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste el filtro con el que lo ves. Imagina por un momento lo siguiente.
Estás en una habitación llena de oportunidades, pero la luz está apagada. Las oportunidades están allí, pero tú no las ves. ¿Qué necesitas? Encender la luz. Esa luz es tu preparación, tu enfoque, tu mentalidad. Si no la enciendes, seguirás diciendo que no hay oportunidades. Pero no es verdad. Están allí, solo que no puedes verlas todavía. Y por eso te insisto, cada libro leído, cada conversación con personas que saben más que tú, cada minuto invertido en pensar a largo plazo, es una vuelta más al interruptor. Hasta que un día la habitación entera se ilumina y entiendes que nunca fue suerte, fue visión, fue carácter, fue decisión. Déjame decirte algo que nadie dice lo suficiente. El progreso no siempre se ve. Muchas veces se siente primero. Es ese momento en que reaccionas diferente a una situación que antes te vencía. Es ese impulso de decir no a lo fácil porque sabes que hay algo más grande que estás construyendo, y aunque los resultados visibles todavía no han llegado, tú ya sabes que el cambio es real, porque el cambio empieza adentro. Cuando decides vivir así, con una conciencia activa, dejas de necesitar validación. Ya no buscas que los demás vean tu esfuerzo, porque tú lo ves, tú lo sientes, y eso basta. Porque el verdadero liderazgo no comienza con un título, comienza con ejemplo. Y el ejemplo más poderoso es el que nadie ve, ese que ocurre cuando apagas la televisión para leer, cuando cocinas en casa para ahorrar, cuando entrenas sin ganas. Ahí es donde se construye el carácter que después se traduce en riqueza. Hay una teoría llamada acumulación marginal de ventaja. Dice que pequeñas mejoras repetidas de forma consistente te colocan en una posición imparable. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas mejorar el 1% cada día. Porque si haces eso, al cabo de un año no serás 365% mejor, serás exponencialmente diferente. Y eso, en un mundo que no persiste, es una ventaja gigantesca. Ahora bien, quiero que pienses en esto. Si todo el mundo supiera que ahorrar e invertir es clave, ¿por qué no todos lo hacen? Porque la información no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la implementación. Y eso nos lleva a una de las preguntas más importantes que puedes hacerte hoy. ¿Qué sé que debo hacer y aún no estoy haciendo? La respuesta a esa pregunta es la puerta de entrada a tu siguiente nivel. Porque no necesitas más conocimiento, necesitas más acción. Y la acción comienza cuando asumes que tus decisiones construyen tu realidad. Que cada gasto que haces, cada hora que usas, cada promesa que cumples o rompes, es un ladrillo en el edificio que estás construyendo o destruyendo. Y aquí viene una verdad dura pero necesaria. La mayoría quiere resultados inmediatos sin asumir el proceso, quieren la cosecha sin la siembra, pero eso no existe. Lo que sí existe es un compromiso tan grande contigo mismo que no te permite abandonar, aunque tardes más de lo esperado. Y ese compromiso no se negocia, se honra. ¿Sabes qué tienen en común las personas que cambiaron su vida radicalmente? Que se hartaron de mentirse, de justificar, de aplazar, de vivir por debajo de su potencial. Y ese hartazgo se convirtió en energía, en fuego, en urgencia, no hacia afuera, hacia adentro, porque entendieron que nadie vendría a rescatarlos, que el cambio dependía de ellos. ¿Y sabes qué pasó después? Se volvieron imparables, porque un hombre o una mujer con propósito no se detiene ante la dificultad, se transforma con ella, se adapta, aprende, cae y se levanta. Y esa capacidad no se compra, se construye con decisiones, con hábitos, con una claridad tan fuerte que los no puedo se transforman en cómo sí puedo. Y por eso estás aquí. Porque tú también estás listo para ser imparable, no por arrogancia, sino por convicción. Porque dentro de ti ya hay una versión más disciplinada, más estratégica, más enfocada, esperando que la actives. Y esa versión no necesita una gran oportunidad. Solo necesita que empieces hoy con lo que tienes. Toma tu calendario. Agenda tus aprendizajes. Separa tiempo para pensar. No vivas reaccionando, vive diseñando. Crea un entorno donde tus metas sean inevitables. Rodéate de personas que te reten. Que no te celebren solo por intentarlo, sino que te acompañen a lograrlo. Porque aunque el camino es tuyo, nadie dijo que tenías que caminar solo. Y te voy a decir algo más. Cuando empieces a vivir así,
te vas a dar cuenta de algo extraordinario. El dinero ya no será el objetivo, será la consecuencia. La consecuencia de convertirte en alguien con tanto valor, con tanta claridad, con tanto control, que atraer dinero será tan natural como respirar. Porque como dijo Ray Dalio, los que aprenden más rápido que los demás y cambian más rápido que los demás ganan, y tú has decidido aprender, has decidido cambiar, y eso te coloca en una categoría distinta. Una categoría donde la abundancia no es un sueño, es un resultado lógico. Y tú lo estás construyendo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones tomas cada día sin darte cuenta? Desde qué comes, hasta cómo reaccionas ante un comentario, o cuánto tiempo pasas frente a una pantalla. Y ahora te hago otra pregunta aún más potente. ¿Cuántas de esas decisiones te acercan realmente a la vida que quieres construir? Porque la mayoría vive en piloto automático. Se despiertan, repiten, consumen, se quejan y vuelven a dormir. Y no es porque no quieran algo mejor, es porque no han despertado, no han conectado con esa verdad innegociable. Cada pequeño acto construye o destruye tu futuro. Cuando tomas conciencia de esto, tu mundo cambia. Dejas de mirar al dinero como un premio aleatorio y comienzas a verlo como un reflejo de tu capacidad de tomar decisiones alineadas. Dinero no es un billete, es una respuesta, es el eco de tus elecciones diarias. Y no llega por accidente, llega como resultado de tu arquitectura mental, emocional y estratégica. Déjame contarte una historia poco conocida. En una comunidad remota de artesanos había un hombre que tallaba madera. No era el más talentoso ni el más rápido, pero tenía una costumbre extraña. Antes de iniciar cualquier pieza se sentaba durante media hora en silencio. Observaba el tronco, tocaba la textura, imaginaba el resultado. Y luego comenzaba, con una precisión que desafiaba su aparente lentitud. Un día, un joven aprendiz le preguntó, ¿por qué pierdes tanto tiempo antes de empezar? Él respondió, no lo pierdo, lo invierto, porque si la intención es clara, el trabajo se vuelve arte. Ese artesano entendió algo que pocos practican. La calidad de tu acción depende de la claridad de tu propósito. Y lo mismo pasa con tus finanzas, tu tiempo, tus relaciones, tu energía. Si no hay intención clara, hay dispersión. Y la dispersión es el veneno silencioso del éxito. Por eso, si quieres que el dinero empiece a perseguirte, necesitas convertirte en una persona que actúa con propósito incluso en lo pequeño, porque si eres excelente en lo pequeño, la vida te confiará lo grande. Ahora escucha esto. Existe un concepto llamado economía del comportamiento. Es la ciencia que estudia cómo las emociones y la psicología afectan nuestras decisiones financieras. ¿Sabías que la mayoría de las decisiones de compra no las tomas tú, sino tus impulsos? Y esos impulsos son programables. Por eso las grandes marcas invierten millones en hacerte sentir antes de hacerte pensar. Porque saben que si logran activar tu emoción, ya ganaron. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Te defiendes o te entrenas? Porque si no educas a tu impulso, alguien más lo manipulará. Y el resultado no será abundancia, será deuda, ansiedad y frustración. Entrenar tus decisiones emocionales es tan importante como aprender a invertir, porque antes de invertir dinero necesitas aprender a invertir tu atención, porque donde va tu atención va tu vida. Vamos a algo más poderoso aún. ¿Conoces el concepto de flujo? Es ese estado mental en el que estás tan inmerso en lo que haces que el tiempo desaparece, tu rendimiento se dispara y tu creatividad florece. Los atletas lo llaman la zona. Los músicos lo llaman conexión. Y tú también puedes vivir allí, pero necesitas tres cosas: un reto claro, habilidades bien entrenadas y retroalimentación inmediata. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si aprendes a vivir más tiempo en flujo, tu productividad se multiplica. Y no solo haces más, haces mejor. Y cuando haces mejor, entregas más valor. Y el valor es la única moneda real que el mercado respeta. No es la intención, no es el esfuerzo, es el valor entregado. Ahora déjame contarte una verdad incómoda. Hay algo dentro de ti que ha estado saboteando tu crecimiento. Lo llaman autoimagen financiera. Es la idea que tienes de cuánto mereces ganar, ahorrar o acumular. Y esa imagen no es lógica. Es emocional. Se forma con experiencias pasadas, con creencias heredadas, con fracasos no resueltos. Si tu autoimagen financiera está rota, tu realidad también lo estará.
porque nunca permitirás que tu cuenta bancaria crezca más allá de lo que crees que mereces. Pero aquí está la buena noticia. Esa imagen se puede reprogramar. Se reprograma con nuevas experiencias, con hábitos consistentes, con resultados pequeños que desafían tu historia anterior. Y cada vez que eliges lo difícil, cada vez que cumples con tu presupuesto, cada vez que sostienes un compromiso, estás editando tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida se transforma. Ahora quiero que imagines lo siguiente. En este momento, en algún lugar del mundo, hay una persona con menos recursos que tú, con menos tiempo que tú, con menos apoyo que tú, construyendo la vida que tú sueñas. ¿Por qué? Porque decidió que sus limitaciones no serían excusas sino motores. Y si ellos pueden, tú también, porque el éxito no tiene pasaporte, tiene mentalidad. Y sí, lo sé, no es fácil. Requiere foco, requiere dolor, requiere romper con tu yo cómodo. Pero déjame decirte algo brutalmente honesto. Vivir sin propósito duele más. Y ese dolor no te empuja, te vacía. Así que, si vas a sufrir, que sea por crecer, que sea por construir, que sea por volverte alguien que un día mira hacia atrás y dice, valió la pena cada sacrificio, porque aquí estoy, construido, completo, capaz y libre. Y si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti ya vive ese hombre, esa mujer. La versión que no se rinde, que no se justifica, que no repite patrones. La versión que interrumpe generaciones de escasez y enciende linajes de abundancia. Porque no se trata solo de ti. Se trata de lo que dejas, de lo que inspiras, de lo que multiplicas. Y no te vayas todavía, porque en el próximo bloque vas a descubrir cómo las enseñanzas de grandes mentes como Robert Kiyosaki y Ray Dalio pueden integrarse en una estrategia personal práctica y poderosa. Te prometo que no te lo quieres perder. Imagínate despertar un día y darte cuenta de que todo lo que alguna vez creíste que te limitaba era solo una percepción mal entrenada. Que el verdadero enemigo nunca fue la falta de oportunidades, sino el exceso de excusas. Y si el único obstáculo real entre tú y una vida de abundancia fuera tu disposición a sostener decisiones incómodas durante el tiempo suficiente, porque aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Los cambios duraderos no ocurren cuando el mundo mejora, ocurren cuando tú cambias tu forma de responder al mundo. Piensa en esto. Cada persona que hoy admiras, que vive en abundancia, no llegó allí por un golpe de suerte. Llegó porque en algún momento se cansó de vivir atrapado en un ciclo que no representaba su potencial. Se cansó de ser víctima, de culpar al gobierno, a la economía, a la infancia, a la pareja, al clima, y tomó la decisión más poderosa que un ser humano puede tomar, asumir el control total de su destino. Esa decisión cambia todo. Porque una vez que decides que tú eres el responsable, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes seguir justificando el desorden, el gasto impulsivo, la falta de enfoque. Y sí, al principio duele, porque por primera vez te ves sin filtros, pero ese dolor es también tu liberación, porque te muestra que puedes reescribir tu historia si estás dispuesto a sostener hábitos nuevos hasta que te conviertas en una nueva versión de ti mismo. Y es ahí, justo en ese proceso de transformación, cuando ocurre la magia, el dinero empieza a llegar. No porque lo persigas, sino porque te convertiste en alguien que lo atrae sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el mercado, la vida, el universo, todos responden a patrones. Y cuando tus patrones gritan coherencia, disciplina, valor, el dinero no tiene más opción que buscarte. Ahora te quiero hablar de algo que casi nadie menciona. La relación que tienes con el silencio. Sí, con el silencio. ¿Sabías que la mayoría de las personas no pueden estar 5 minutos a solas sin hacer nada? Porque el silencio confronta. En el silencio aparece tu verdad, tus deudas emocionales, tus sueños no perseguidos, tus decisiones aplazadas, pero también en el silencio aparece tu poder. Aparece la claridad. Y cuando tienes claridad, puedes construir una vida alineada, no una vida prestada. Las personas ricas de verdad, no solo financieramente, sino emocional y espiritualmente, tienen una relación sana con el silencio. Lo usan para diseñar, para recalibrar, para planificar, porque saben que 1 minuto de claridad vale más que una semana de acción sin dirección. Así que si quieres más dinero, empieza por crear más silencio. No para huir, sino para escuchar lo que tu vida te está pidiendo a gritos.
Hay otra práctica que cambia vidas, la visualización estratégica. No hablo de soñar bonito, hablo de visualizar con detalle tus metas, tus hábitos, tus sistemas, de cerrar los ojos y verte actuando con excelencia, y no se trata de magia. Se trata de entrenar tu mente para reconocer oportunidades, para sostener disciplina, para reforzar tu identidad futura hasta que se vuelva inevitable. Y si haces esto todos los días, algo increíble comienza a pasar. Tus decisiones empiezan a alinearse con esa imagen. Tu cuerpo responde diferente, tus palabras cambian, tus elecciones financieras se vuelven más inteligentes. Y como consecuencia, el dinero empieza a moverse hacia ti con naturalidad, porque tú ya estás viviendo como alguien que sabe qué hacer con él. Vamos más profundo. ¿Alguna vez has hecho una auditoría de tu entorno? Porque por más fuerza de voluntad que tengas, si tu entorno grita caos, terminarás repitiendo el caos. ¿Qué ves cada día al despertar? ¿Qué escuchas? ¿Con quién hablas? ¿Quién alimenta tu fe y quién alimenta tus dudas? Esto es clave. Porque tú no creces al máximo de tus intenciones, creces al máximo de tu entorno. Y no necesitas cortar relaciones, pero sí necesitas poner límites. Diseñar espacios donde tus estándares sean la regla, no la excepción, porque tu entorno no solo te influye, te moldea. Así que si quieres resultados distintos, rodéate de ideas nuevas, de conversaciones poderosas, de personas que ya están donde tú quieres estar, y no necesitas conocerlos. Puedes leer sus libros, ver sus videos, estudiar sus hábitos, porque cada input transforma tu software mental. Ahora bien, quiero revelarte una herramienta brutalmente efectiva, el reporte de integridad personal. ¿En qué consiste? Cada noche antes de dormir haces 3 preguntas. 1. ¿Dónde fui incoherente hoy con lo que digo que quiero? 2. ¿Qué pude haber hecho mejor? 3. ¿Qué acción concreta tomaré mañana para mejorar? Este simple ejercicio te convierte en tu propio mentor, porque te obliga a hacerte cargo a no dormir tranquilo con la mediocridad. Y lo más poderoso es que empieza a reprogramar tu mente, porque la mente ama la repetición. Y si repites cada noche el hábito de observarte con honestidad, tu nivel de conciencia se dispara, y con él, tu capacidad de acción. Y esa acción sostenida es la que te hace atractivo para el dinero, porque el dinero ama la consistencia. Vamos con otro principio olvidado, el poder de la no reactividad. Vivimos en un mundo que premia lo inmediato, pero lo inmediato rara vez es lo mejor. El que actúa desde la reacción suele gastar más, decidir peor y arrepentirse después. En cambio, el que actúa desde la reflexión, decide con poder. Y esas decisiones valen oro. Literalmente. Porque una sola decisión bien pensada puede ahorrarte años de esfuerzo innecesario. ¿Y cómo se entrena la no reactividad? Con pausa, con respiración, con escritura, con observación, con la decisión consciente de no dejar que la emoción gobierne tu economía, porque el dinero no se lleva bien con el impulso, se lleva bien con la estrategia. Y tú no naciste para ser un esclavo de tus impulsos, naciste para gobernarlos. Déjame dejarte esto muy claro. Tú puedes cambiar tu vida financiera sin ganar más dinero. Lo que necesitas es ganar más conciencia. Porque si no puedes manejar bien lo poco, el universo no tiene por qué confiártelo mucho. Y cuando empieces a demostrar con hechos que sabes administrar, ahorrar, invertir y generar valor, el dinero vendrá, sin persecución, sin desesperación. Vendrá porque tú te convertiste en un imán. Y ese imán no se crea con discursos, se crea con hábitos, con estándares, con decisiones sostenidas que gritan, estoy listo, estoy alineado, estoy comprometido, no solo con lo que quiero lograr, sino con la persona que necesito ser para lograrlo. Porque no se trata de soñar con riqueza, se trata de vivir como alguien que merece riqueza. Y aquí viene lo más importante, tú puedes empezar hoy. No necesitas cursos caros, no necesitas contactos millonarios, no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas tomar una decisión, una sola, la de no vivir ni un día más en piloto automático, la de convertirte en el tipo de persona que transforma cualquier ingreso en semilla, cualquier día en avance, cualquier obstáculo en crecimiento. En mis próximas palabras, como te prometí, vamos a unir los principios de Robert Kiyosaki y Ray Dalio en una estrategia práctica y aplicable.
Una fórmula personal para que dejes de perseguir el dinero y empieces a atraerlo con fuerza, claridad y propósito. Vamos a fusionar a Kiyosaki y Dalio en una estrategia para atraer dinero sin perseguirlo. El primer paso de esta estrategia unificada es brutalmente simple. Sincérate contigo mismo. Haz una radiografía honesta de tus finanzas. ¿Tienes más pasivos que activos? ¿Te endeudas para consumir o para crecer? ¿Tienes claridad de a dónde va cada peso que ganas? Aquí entra Kiyosaki. Define qué te pone dinero en el bolsillo y qué te lo quita. Pero aquí entra Dalio también. Pregúntate por qué sigues repitiendo los mismos errores. ¿Cuál es el patrón emocional? ¿Qué verdad estás evadiendo? Porque el dinero sigue la claridad, y cuando combinas claridad financiera con autoconocimiento brutal, te vuelves imparable. Segundo paso. Diseña tu mapa financiero como si fuera una empresa. Kiyosaki dice que la libertad financiera no llega con más ingresos, sino con sistemas. ¿Y qué es un sistema? Un conjunto de decisiones automatizadas que no dependen de tu motivación diaria. Es decir, que cada peso que entra tiene un destino claro, que cada inversión responde a un plan, que cada gasto tiene un propósito o es eliminado. Y aquí Dalio refuerza. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus decisiones, pero para tomar buenas decisiones necesitas buenos principios. Por eso, escribe tus propios principios financieros. Define tus reglas, porque quien vive sin reglas vive en ruina. Tercer paso. Aprende a usar la retroalimentación como combustible. ¿Fallaste en tu presupuesto? ¿Invirtieron mal? ¿Perdiste dinero? Perfecto, esa es tu materia prima. Kiyosaki diría, cada error te acerca a la maestría si lo estudias. Dalio lo resume mejor. El dolor más reflexión igual a progreso. Entonces, en lugar de huir del error, celébralo, analízalo. Pregunta, ¿qué no vi? ¿Qué sistema faltaba? ¿Qué emoción gobernó mi decisión? Porque cada caída bien analizada se convierte en una nueva regla que te ahorra dinero para siempre. Y ese tipo de aprendizaje es el que convierte a alguien común en alguien millonario. Cuarto paso. Construye activos mentales antes que financieros. Kiyosaki lo menciona cuando habla de invertir primero en educación. Dalio lo eleva aún más. Los que tienen más éxito son los que más aprenden y se adaptan más rápido. Por eso crea un sistema de aprendizaje personal, un espacio diario donde estudies inversiones, negocios, liderazgo, economía, psicología del dinero, y no se trata de acumular teoría, se trata de implementar, porque cuando aplicas lo que aprendes, generas resultados, y cuando generas resultados el dinero empieza a llegar sin que tengas que correr detrás de él. Quinto paso. Organiza tu tiempo como el activo más valioso, porque lo es. Kiyosaki enseña que el dinero perdido se recupera, pero el tiempo perdido no. Dalio lo refuerza con un principio imbatible. La mayoría de los problemas surgen de priorizar lo urgente sobre lo importante. Entonces, ¿qué haces cada día? ¿Tu agenda refleja tus objetivos financieros? ¿O solo estás apagando fuegos? Un día sin intención es un día perdido. Un día con intención construye libertad. Así que diseña tus semanas, bloquea tiempos para revisar tus números, para aprender, para mejorar. Cada hora enfocada es una inversión invisible que el dinero reconoce. Sexto paso. Automatiza tu progreso. Esto es clave. Kiyosaki creó sistemas de ingresos pasivos. Dalio construyó algoritmos que toman decisiones por él. ¿Y tú? ¿Qué sistema puedes crear hoy para que tu vida financiera mejore, aunque no estés motivado? Por ejemplo, una transferencia automática a tu cuenta de ahorro, un recordatorio semanal para revisar tu presupuesto, una suscripción a un boletín de inversiones, un hábito diario de lectura de 10 minutos. Cada sistema que implementas te libera. Porque el verdadero éxito no se basa en fuerza de voluntad, se basa en estructura. Y cuando estructuras tu vida como una empresa exitosa, el dinero comienza a fluir sin fricción. Séptimo paso. Aplica lo que Dalio llama verdad radical más transparencia radical. ¿Qué significa esto? Ser 100% honesto con lo que funciona y lo que no. Sin filtros. Sin orgullo. Si tu negocio no da ganancias, admítelo. Si estás gastando más de lo que produces, enfréntalo. Si tu plan de vida no tiene estrategia financiera, reconócelo. Porque el autoengaño es el mayor ladrón de riqueza.
Y cuando combinas la verdad radical con las herramientas de Kiyosaki, puedes rediseñar tu economía desde la raíz, puedes construir una nueva arquitectura financiera con base sólida. Octavo paso, invierte según tu nivel de conciencia, no según modas. Kiyosaki advierte contra seguir multitudes. Dalio lo dice sin rodeos. La mayoría está equivocada la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué haces tú? Te entrenas para pensar diferente, para cuestionar, para investigar, para hacer tu propia tesis. Y cuando lo haces, descubres oportunidades donde otros ven riesgo. Porque el dinero no va al que sigue la manada, va al que lidera con visión. Noveno paso, refuerza tu identidad todos los días, porque al final todo vuelve a quien estás siendo, no a lo que deseas. Kiyosaki lo sugiere cuando habla de actuar como dueño, no como empleado. Dalio lo confirma. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que mereces por el sistema que aplicas. Entonces tu foco debe ser convertirte en una persona que merece riqueza, que la sabe manejar, que la honra, que no necesita perseguirla porque vive como si ya fuera rica en hábitos, en visión, en estructura, y cuando tu identidad es coherente, el dinero te encuentra, porque eres un contenedor sólido. Décimo y último paso. Haz del dinero un aliado, no un dios, porque si lo conviertes en el centro de tu vida, te esclaviza, pero si lo ves como un reflejo de tu crecimiento, te empodera. Kiyosaki siempre dijo, el dinero es una herramienta, no un objetivo. Dalio lo vivió, construyó uno de los fondos más grandes del mundo, pero su verdadera riqueza está en su sistema de principios. Entonces, haz del dinero un indicador, no una obsesión. Que tu verdadera meta sea el dominio personal, la creación de valor, la vida con propósito, y el dinero vendrá, vendrá solo, porque tú ya no eres alguien que lo persigue, eres alguien que lo atrae. Cuando miramos hacia atrás en la historia, descubrimos que las mayores fortunas no siempre se construyeron en tiempos de abundancia, sino en medio de crisis. Y eso debería darte una certeza, no importa lo que esté pasando afuera, lo que define tu destino es lo que construyes adentro. Algunos de los más grandes empresarios empezaron sin nada, en contextos adversos, rodeados de dudas, y aún así prosperaron. La diferencia, no esperaron que la tormenta pasara, aprendieron a navegar en ella. Mira el caso de Howard Schultz, el hombre detrás de Starbucks. Nació en un barrio obrero de Brooklyn, en una familia que apenas sobrevivía. No tenía contactos, no tenía capital, no tenía un camino fácil, pero tenía una visión. Crear un lugar donde la gente no solo tomara café, sino que viviera una experiencia. Y en medio de dificultades financieras, construyó una marca que transformó un hábito cotidiano en un estilo de vida global. Schultz entendió algo vital. Incluso en crisis, las personas buscan conexión, buscan experiencias que les hagan sentir que su dinero vale más que un producto. Piensa en Oprah Winfrey. Criada en pobreza extrema, enfrentando abusos y rechazo, tenía todo en contra, y aún así construyó un imperio mediático que desafió todos los pronósticos. ¿Cómo lo hizo? Transformando su dolor en propósito. Entendió que la vulnerabilidad, bien comunicada, podía convertirse en fortaleza, que compartir la verdad de su vida podía inspirar a millones. Y lo más interesante, convirtió la autenticidad en un activo. En tiempos de crisis, cuando las personas desconfían de todo, lo auténtico se vuelve más valioso que nunca. Otro ejemplo, Sam Walton, fundador de Walmart, empezó con una pequeña tienda en Arkansas en plena época de recesión. Su principio era claro, precios bajos todos los días. Mientras otros intentaban sobrevivir con márgenes altos en tiempos difíciles, Walton apostó por volumen y consistencia. Creó un sistema que no dependía de una venta ocasional, sino de millones de pequeños flujos constantes. Ese principio es oro. En una crisis, lo que más se valora es la accesibilidad y la consistencia. Si puedes dar ambas, el dinero te busca a ti. Estos ejemplos tienen algo en común. Todos aplicaron principios anticrisis sin llamarlos así. Primero, entendieron la realidad sin maquillarla. Segundo, se adaptaron rápido a lo que la gente realmente necesitaba. Tercero, construyeron sistemas que se sostenían incluso en incertidumbre. Y cuarto, tenían un nivel de disciplina personal que les permitía resistir la tentación del corto plazo. Eso es lo que los hizo indestructibles. Entonces, ¿cómo llevas todo esto a tu vida? El primer principio anticrisis es simple: no dependas de una sola fuente. Las crisis destruyen lo que es frágil.
Si tu vida depende de un solo ingreso, de un solo cliente, de un solo contrato, estás en riesgo. Necesitas construir varias entradas, aunque sean pequeñas. Una venta aquí, un servicio allá, una inversión mínima, un ahorro automático. No subestimes lo pequeño. Lo pequeño repetido se convierte en estabilidad. El segundo principio conserva liquidez. La mayoría en crisis entra en pánico y gasta lo poco que tiene en lo que menos necesita. Los que prosperan hacen lo contrario, protegen efectivo, protegen ahorros y esperan el momento correcto para invertir, porque las crisis esconden las mejores oportunidades de compra. Cuando todos venden barato por miedo, los disciplinados compran valor. Y después, mientras los demás se recuperan, ellos ya multiplicaron su riqueza. El tercer principio. Invierte en habilidades que no se deprecian. Un negocio puede quebrar, una moneda puede caer, una industria puede cambiar. Pero si dominas la comunicación, la venta, el liderazgo, la capacidad de resolver problemas, siempre serás valioso. Y la gente siempre paga por el valor. Eso lo entendieron empresarios que empezaron sin nada. El activo más fuerte que construyeron primero fue su propia mentalidad. El cuarto principio, ten reglas claras. Las crisis castigan la improvisación. El que gasta sin plan se hunde. El que invierte por emoción pierde. El que actúa por miedo se paraliza. Pero el que tiene principios sólidos, gastar menos de lo que gana, ahorrar un porcentaje fijo, invertir solo en lo que entiende, multiplicar valor antes de multiplicar ingresos, ese no solo sobrevive, florece. Porque la coherencia crea confianza, y la confianza atrae capital. El quinto principio, fortalece tu carácter. En momentos de crisis todos miran hacia afuera buscando culpables. Pero los líderes miran hacia adentro y se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para crear estabilidad? Ese cambio de enfoque convierte a una persona común en alguien extraordinario, porque la crisis no se lleva a los más pobres ni a los más ricos, se lleva a los más frágiles. Y la fragilidad no es falta de dinero, es falta de carácter. Mira lo que hizo Elon Musk. Antes de ser la figura que todos conocemos, pasó noches durmiendo en la oficina, sin dinero para pagar empleados, con deudas que lo habrían quebrado 1000 veces. Pero mientras otros habrían vendido o abandonado, él se aferró a la visión. Y esa visión atrajo capital, atrajo socios, atrajo clientes. Porque el dinero siempre persigue a quienes transmiten certeza, incluso en medio del caos. La lección es clara, el dinero no se esconde en tiempos difíciles, solo cambia de lugar, se mueve hacia quienes tienen la estructura para manejarlo. Hacia quienes, en lugar de reaccionar con miedo, actúan con estrategia. Hacia quienes entienden que la crisis es una oportunidad disfrazada. Y créeme, en toda crisis hay fortunas esperando ser creadas. Pero no para los que esperan milagros, para los que deciden moverse. Así que, si quieres que el dinero empiece a llegar a ti sin esfuerzo, sin persecución, sin angustia, haz estos cambios. Primero, sé brutalmente honesto con tu situación. Segundo, adapta tus gastos. Elimina lo que no suma, conserva liquidez. Tercero, invierte en ti, en habilidades que multiplican tu valor. Cuarto, establece reglas claras y cúmplelas aunque duela. Quinto, fortalece tu carácter hasta que tu vida grite disciplina y certeza. Cuando hagas eso, el dinero vendrá solo, porque el dinero siempre busca estabilidad, y tú te convertirás en el lugar más estable donde puede estar. Y aquí quiero dejarte un reto concreto. Durante los próximos 7 días, escribe cada noche una acción que hiciste para blindar tu vida contra cualquier crisis. Una. Puede ser ahorrar, puede ser aprender, puede ser decir no a un gasto innecesario, puede ser crear un ingreso extra. Una acción diaria. Al final de esos 7 días tendrás evidencia de que ya estás construyendo una vida indestructible y esa evidencia fortalecerá tu identidad más que cualquier discurso. Porque al final, lo que importa no es lo que escuchas aquí, sino lo que haces después. Y si decides actuar, si decides implementar, si decides dejar de esperar, entonces este mensaje habrá cumplido su propósito. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo a este canal y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Pero sobre todo actúa hoy, elige una acción concreta que te acerque a tu libertad financiera y hazla antes de que acabe el día. Y quiero que me dejes en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué cambio inmediato vas a implementar en tu vida para que el dinero empiece a llegar a ti sin que tengas que perseguirlo? Tu respuesta puede inspirar a otros y puede ser el inicio de tu nueva historia. Recuerda,
La abundancia no se persigue, se atrae. Y hoy el primer paso está en tus manos.